El tema que hoy vamos a tratar, amada iglesia, tenemos nuestro tema que dice principios que debo conocer. Digan conmigo principios. Principios Que debo conocer. que debo conocer. Amén. Miren, en nuestra sociedad nosotros conocemos, tenemos por conocimiento, en el colegio nos enseñan que nosotros tanto como varones y mujeres debemos nosotros aprender a vivir y a conducirnos con ética y moral en nuestro crecimiento, ¿no? ¿Cómo es eso? En ética y moral nos enseñan de que el ser humano debe vivir de acuerdo a valores y comportamientos correctos en su día a día, ¿no? Entonces, pero el ser humano también debe incluir algo más en su vida, y de esto nos habla la palabra del Señor. Ahí, cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos por conocimiento que Jesucristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y nosotros lo recibimos en nuestro corazón, ahí incluye que nosotros debemos de conocer esos principios. No solamente debemos andar, caminar por ética y moral, sino que también ahí incluye nuestra vida espiritual. Amén. Es ahí donde entran los principios de Dios, y principios que nosotros ahora como hijos e hijas de Dios debemos de conocer, debemos aprender a vivir por principio. Algo que a mí me agrada muchísimo es conocer los principios de Dios, porque sabe que cuando nosotros como hijos e hijas de Dios aprendemos a caminar por principios, la vida empieza a tener un orden en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando no conocemos sus principios, llevamos una vida totalmente desordenada, una vida de desobediencia, una vida que vive tal cual hemos conocido o hemos tenido el ejemplo de nuestros padres, o por la costumbre que tenemos en nuestra sociedad, en el pueblo, en la ciudad donde vivimos, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos los principios de su palabra. Amén. Pero usted me dirá, ¿pero qué es principio? La palabra principio, amada iglesia, tiene como significado, aplica, dice la palabra principio bíblico, implica aceptación, consideración, preocupación. ¿Por quién? Por el prójimo. Y también dice que tolerancia, perdón y mutua edificación, base de la convivencia armónica, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros, ahora que conocemos a Dios y que queremos vivir en obediencia a Él, nosotros tengamos esos principios en nuestro corazón y guardados en nuestra mente. Amén. Mira, dice que implica aceptación, consideración, preocupación por el prójimo. Debe haber muchas cosas que nosotros debemos aprender para que nosotros podamos convivir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Amén. Entonces, miren, la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 10, versículo 23, nos dice la palabra: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, ¿no? Y mire, cuán importante lo que dice su palabra. Dice que el hombre no es señor de su camino, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos no somos lo que cuando caminamos, a veces damos pasos en falso, a veces caminamos por caminos que no deberíamos ir, nos desviamos muchas veces, pero ¿es por qué? Porque no tenemos el principio de conocer a Dios. Amén. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si nosotros aprendemos los principios de Dios, vamos a aprender a conocer el corazón de nuestro Padre, los pensamientos de nuestro Padre. Vamos a poder ver con los ojos que Él quiere que nosotros veamos, que es con los ojos de la fe. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos cada día tener principios en nuestra vida. Miren, cuando uno es pequeño, ¿quién se hace responsable? Es el papá y la mamá.
¿no? Entonces, cuando tenemos ese cuidado, ellos están atentos, están al cuidado de cómo uno va creciendo, si es que uno comió o no comió, si es que uno está enfermo o está con buena salud. Uno como padre, como madre, se preocupa por el crecimiento de ese niño, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere protegerlo y porque cada día se esfuerza por darle lo mejor, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios, nuestro Padre que está en los cielos, se preocupa por nosotros, ¿no? Pero es importante nosotros conocer esos principios que están dentro de su palabra, porque nosotros podemos crecer como esos niños, pero cuando crecemos y capaz no tenemos estos principios en nuestra mente, no lo tenemos como conocimiento, nosotros muchas veces vamos a fallar. Por eso dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Muchas personas cada día se van de esta tierra sin tener principios, sin haber conocido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido el conocer el corazón de Dios. ¿Cuál era el propósito de poder estar aquí en la tierra? ¿Cuál era el destino que Dios quería con cada uno? ¿No? Entonces, por eso, si ahora nosotros, como seres humanos, nos preocupamos cuando tenemos niños en nuestra casa, nos preocupamos porque ellos vivan bien, porque tengan lo mejor, de la misma manera, Dios se preocupa el día de hoy por cada uno de nosotros. Cuando de nosotros ya somos adultos, ya hemos formado nuestro hogar, tenemos una pareja y muchas veces hay muchos roces, muchas peleas, discusiones, mucha falta de tolerancia, falta de conversación, falta de respeto, falta de perdón hay en los hogares. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado los principios de Dios, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Por eso la palabra nos dice que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre dice que camina es el ordenar sus pasos. El único que puede ordenar, encaminar nuestros pasos es Dios, porque Él es nuestro Padre y Él quiere guiar cada día nuestro caminar, quiere que tomemos decisiones correctas, quiere que nosotros hagamos cada día su voluntad, que cada día podamos ser obedientes a lo que Él dice en su manual, que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Mire, cuando se me viene a veces a la mente, porque tantas situaciones que pasan en la vida de los seres humanos y cada cual tiene una preocupación diferente, cada matrimonio tiene una situación diferente, porque hablar del tema, hablar de la palabra matrimonio implica, todos los matrimonios pasamos por esto, capaz tenemos algún parentesco con otros matrimonios, si es que nos ponemos a conversar con nuestras parejas, pero ¿sabe qué? Tenemos situaciones, áreas distintas en las que nosotros debemos de mejorar. Tenemos áreas en nuestro corazón y en nuestra mente, cosas que mejorar, cosas que cambiar diferentes a otros matrimonios. Nos podemos parecer, pero no tenemos los mismos problemas, ¿no? Ambos capaz hemos avanzado más en algunas áreas y los otros todavía no. Entonces, nosotros por medio de los principios bíblicos, nosotros vamos a aprender a caminar de la mejor manera, ¿no? Cuando se me venía a la mente, meditando en la palabra, hay muchas situaciones que enfrentamos cada día como seres humanos. Hay luchas, hay debilidades que tenemos, y porque en realidad somos imperfectos, ¿no? Porque tenemos debilidades y porque somos un producto no terminado, ¿no? Entonces hay muchas áreas y que muchas veces nos frustramos porque no vemos el cambio, porque no vemos la mejoría que nosotros esperamos, ¿no? Y entonces nos dice la palabra que el único que puede enderezar nuestros pasos y que nos puede guiar es Dios. ¿Cómo? Para eso mandó a Jesucristo. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, vemos que era un hombre perfecto, un hombre que hacía la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces, que si es que a él le decían algo, lo que él hacía era callar. Si es que a él lo ofendían, él mejor callaba, ¿no? Entonces, hay
pesar de los problemas, si nosotros ponemos en práctica, cada día nosotros vamos a crecer espiritualmente y los principios de Dios van a estar latentes en nuestro corazón. Cuando una persona se acerca para hacernos daño, para lastimarnos, nosotros vamos a decir, no, la palabra de Dios, el principio que Dios ha puesto en mí, eso nadie me lo va a quitar. Yo no voy a dejar que mi corazón entre lo que no debe entrar. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros ahora vivamos aprendiendo los principios de Dios. Cuando nosotros tengamos los principios de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a ser mejores esposos, mejores padres y vamos a tener una mejor relación con nuestros hijos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, también nos dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Uno de los principios que nosotros debemos de conocer como hijos e hijas de Dios es la palabra de Dios. Porque dice la palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que yo voy a aprender a tomar mejores decisiones, a hacer mejor las cosas, a aprender a tratar mejor a mi cónyuge, a mis hijos. Cuando la palabra de Dios entre en mi corazón. Yo debo aprender a tener ese principio, el principio de la palabra, de las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra dice que me enseña a redarguir, es útil para enseñar. Si capaz usted dice, pero es que yo no sé cómo lo voy a... ¿qué hacer para cambiar a mi esposo? ¿Qué hacer para cambiar el pensamiento de mi hijo? No me hacen caso, están en desobediencia, están en rebeldía, en una etapa que no les entiendo. Pero nos dice la palabra que hay un principio que nos va a enseñar a cómo nosotros podemos enseñar, cómo podemos guiar, cómo podemos alinear la vida de nuestros hijos y nuestras vidas delante de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos el principio de la palabra de Dios. Principios que debo conocer es conocer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él tiene? Gloria a Dios que hemos venido a este lugar, porque al estar aquí ya estamos conociendo un principio. Y ese principio no solamente está siendo sembrado en nuestro corazón, sino que cada siembra que hay en nosotros va a tener una cosecha, y esa cosecha va a dar resultados en su matrimonio, en su finanza, va a dar resultados en el trato con los demás. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros vengamos aquí, que nosotros cuando estemos en la casa también escuchemos, nos alimentemos de la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas en las redes sociales ahora que nos afectan, pero las redes sociales no le aparece así nomás. Si es que usted quiere, usted lo mira, y si es que usted quiere, lo escucha o no lo escucha, ¿no? Entonces nosotros somos los que decidimos qué mirar y qué no mirar, qué es lo que me ayuda a que mi fe se mantenga firme, se mantenga viva, se mantenga encendida mi relación con Dios, ¿no? Entonces, si yo decido mirar puros anuncios, puros chistes, puras novelas y todo lo demás, entonces está de que viene un problema y me voy a desanimar. Me voy a sentir que Dios no me responde, que Dios... ¿Por qué? Porque mi fe se está estancando, porque no estoy haciendo avivar mi fe por medio de escuchar la palabra de Dios, por medio de tomar un tiempo y leer una porción de la palabra. Amén. Por eso nosotros debemos conocer cuáles son los principios, el carácter de Dios, el corazón de Dios por medio de las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, también la palabra nos dice algo muy importante. En Mateo 22, 37 dice la palabra, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabe qué, amada iglesia? Un principio que nosotros tenemos
como primer principio en nuestras vidas debe ser, dice que es este mandamiento, dice que es el más grande y el primer mandamiento para cada uno de nosotros, tanto para el varón y para la mujer, ¿no? Que es que amar a Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay órdenes que nosotros debemos tener, hay prioridades que nosotros debemos tener en nuestras vidas, en nuestro día a día, ¿no? Y número 1, dice la palabra, que nosotros debemos tener el principio de conocer que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios es más que nosotros, que Él es el mayor, que Él puede vencer nuestras batallas, que es Él el que se va a ocupar de todo lo que nos preocupa. Nosotros nada más debemos de creer en Él, y dice que nosotros debemos de amarlo a Él, ¿no? Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a entender el principio de entenderlo a Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso también la palabra nos dice que nosotros debemos aprender a conocerlo a Él para que nosotros podamos tener una buena relación con los demás. ¿Sabe qué, amada iglesia? Cuando nosotros aprendemos en el colegio respecto a valores, ahí nos enseñan que uno debe respetar, que debemos respetar, hay derechos y obligaciones también para los padres, para los hijos, ¿no? Pero ¿sabe qué? El conocer los principios de Dios, ahí nos habla que nosotros debemos conocer el principio de integridad, el principio de obediencia, el principio de generosidad, el principio de ser mansos, el principio de ser obedientes. Entonces hay muchos principios que nosotros debemos conocer y que nosotros ya como adultos, como padres, como esposos, que estamos en una relación trabajando como equipo, nosotros debemos aprender primeramente para que nosotros podamos ser el ejemplo y podamos instruir a nuestros hijos, a los que nos siguen. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que nosotros tengamos por conocimiento los principios de Dios. Cuán importantes son los principios de Dios, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Nosotros cuando la familia de mis padres, cuando nosotros no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos la bondad de Dios sobre nuestras vidas, vivíamos cada cual de una manera desordenada. ¿Por qué? Porque no conocíamos los principios de Dios. Capaz usted dice, ay, los hermanos, cuán fieles, cuán valientes, cuán esforzados y cómo bien, y toda su familia sirve al Señor. Sí, pero antes teníamos una vida anterior, teníamos una vida sin principio, una vida que cuando uno no conoce a Dios, no le importa si es que lastiman a los demás, si es que dañan a los demás, no le importa, porque uno vive como una persona sin principio. Pero cuando uno conoce a Dios, aprende a tener temor de Dios, aprende a que Dios, donde nosotros nos encontremos, Él está ahí, Él está mirándonos, Él está cuidándonos. No solamente está fijándose si es que nos equivocamos o cometemos errores, no, sino que Él nos está mirando para ir y consolarnos, para abrazarnos, para restaurarnos, para levantarnos una vez más, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nosotros como iglesia aprendamos a conocer los principios que debo conocer. Hay principios que debo conocer, pero ¿cómo los voy a conocer? Cuando vengo a la casa de Dios, cuando leo la palabra, cuando escucho mensajes acerca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Ahí voy a aprender a conocer los principios de Dios. Entonces, y voy a aprender a tener un matrimonio
Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie, amada iglesia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, Padre. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por tu palabra. Porque desde el momento, Padre amado, que te hemos conocido, tu palabra, Dios mío, nos ha dado una nueva dirección, nos ha dado un nuevo horizonte, Señor, para poder alinearnos, Señor, conforme al propósito que tú tienes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque al conocer tus principios, Padre, nuestra vida, Señor, está siendo alineado, Señor, a la obediencia de tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque tu palabra, Señor, ha sido una siembra, Señor, en nuestro corazón. Y porque creemos, Señor, de que cuando hay una siembra, Señor, hay una cosecha, Señor, hay un resultado. Dios, Señor, por medio de tu palabra, Señor, hemos entendido que tus principios, Señor, son tan importantes, son tan maravillosos, Señor, que nuestra generación, Señor, va a ver tu poder, va a ver tu gloria, vamos a ver tu manifestación, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, hemos aprendido a conocer qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu mente, al poder entender, Señor, de que tus tiempos son perfectos, Señor, de que tú nunca llegas antes ni después, tú llegas en el momento exacto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque este principio, Señor, de tener prioridades, Señor, de amarte primero a ti, Señor, nos ha llevado, Señor, a conocer, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que cerca de ti, Señor, es donde nos sentimos seguros, es donde viene la paz sobre nuestro corazón, a pesar de lo que pase, Señor, afuera, a pesar de lo que pase, Señor, en lo externo, en nuestro interior, Señor, está la seguridad de tu presencia, está la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros, Señor. Te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor. Te damos gracias. Te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, llenando cada día, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, con más conocimiento de tu palabra y que podamos ser ese ejemplo, Señor, ese canal de bendición, Señor, para nuestros hijos, para nuestro prójimo, Señor. Te damos gracias por este tiempo.